Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque, bueno, la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos del universo de las telenovelas turcas. Sí, lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no, no es precisamente un cuento de hadas. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar es, bueno, digamos que es más explosivo que una pelea de almohadas llena de plumas. Can Yaman, sí, el mismísimo galán de Erkencikus, ha hecho unas declaraciones que han dejado a todo el mundo boquiabierto. Y por supuesto en el centro de todo esto está Demet Özdemir, su ex compañera y pareja en la ficción, una mujer que, al parecer, sigue dando de qué hablar aún después de años de haber terminado su proyecto juntos. Pero antes de que entremos de lleno en el drama, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de chismecito jugoso que les espera. Aquí encontrarán las últimas noticias, los rumores más candentes y, por supuesto, análisis profundos de todo lo que sucede detrás de cámaras en el mundo del entretenimiento. Así que, ya lo saben, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Los espero. Ahora sí, después de esta breve introducción, preparémonos para sumergirnos en el meollo del asunto. Porque, amigos míos, lo que Can Yaman ha dicho sobre Demet Özdemir es de esos comentarios que te hacen soltar el café de la sorpresa. Para entender completamente la magnitud de esta explosión, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química innegable en Erkencikus. La serie fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, incluyendo España, Italia y Latinoamérica. La gente se enamoró de Sanem y Can, los personajes que interpretaban, y la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores sobre un romance entre Can y Demet fuera de la pantalla eran constantes. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, y cada foto, cada mirada, cada gesto era analizado al milímetro en busca de pruebas. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca oficialmente una relación, la especulación siguió creciendo hasta que, de repente, la serie llegó a su fin. Y como suele suceder en estos casos, con el final de la serie también pareció desvanecerse la conexión entre Can y Demet. Cada uno tomó su propio camino, embarcándose en nuevos proyectos y, eventualmente, encontrando el amor en otros brazos. Demet, como todos sabemos, se casó recientemente, un evento que, por cierto, generó un torbellino de reacciones en las redes sociales. Pero volvamos a Can Yaman. En los últimos años el actor ha estado enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ha tratado de reinventarse, de dejar atrás la imagen del galán de telenovela y mostrar otras facetas de su talento. Y en este proceso de reinventarse parece que también ha sentido la necesidad de aclarar algunas cosas sobre su pasado, incluyendo su relación con Demet Özdemir. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman siente que la imagen que se proyectó de su relación con Demet durante la época de Erkencikus fue, en gran medida, fabricada por la prensa y alimentada por las expectativas de los fans. Al parecer, Can siente que se le encasilló en un papel de novio perfecto, que no se correspondía con la realidad. Y lo que es más importante, siente que esta percepción afectó negativamente su imagen y su carrera. En otras palabras, Can cree que el mito de Can y Demet le impidió ser visto como un actor serio y versátil. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que dijo Can Yaman que ha causado tanto revuelo? Pues en una entrevista reciente el actor fue preguntado directamente sobre su relación con Demet Özdemir. Y aunque intentó ser diplomático, sus palabras dejaron entrever un cierto resentimiento. Can dijo algo así como: Demet es una gran actriz y una persona muy talentosa. Disfruté mucho trabajando con ella en Erkencikus. Pero creo que la gente se dejó llevar demasiado por la ficción. La realidad es que nuestra relación fue principalmente profesional. Y sinceramente creo que todo el revuelo que se armó alrededor de nosotros eclipsó nuestro trabajo individual. Hasta aquí podría parecer una declaración relativamente normal. Pero luego Can añadió con un tono un poco más crítico: a veces siento que la gente estaba más interesada en nuestra supuesta relación que en la serie en sí. Y eso para mí es frustrante. Porque nosotros como actores pusimos mucho esfuerzo en nuestro trabajo. Y es una lástima que todo eso se redujera a un simple chisme de romance.
Y como era de esperar, estas palabras no cayeron nada bien entre los fans de Khan y Demet. Muchos se sintieron decepcionados y hasta traicionados por el actor. Le acusaron de ser desagradecido, de negar su pasado y de menospreciar el cariño que el público le había demostrado. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos hacia Can Yaman. Algunos le recordaron que fue gracias a Erkencikus y a su química con Demet que alcanzó la fama internacional. Otros le acusaron de ser un oportunista que solo buscaba su propio beneficio. Pero por supuesto, también hubo quienes defendieron a Can Yaman. Argumentaron que el actor tiene derecho a expresar su opinión y a sentirse frustrado si cree que su trabajo no ha sido valorado justamente. Además, algunos señalaron que es comprensible que Can quiera distanciarse de la imagen del galán de telenovela y explorar nuevos caminos en su carrera. Y en medio de toda esta polémica, ¿dónde queda Demet Özdemir? Pues hasta el momento la actriz no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las palabras de Can Yaman. Se ha mantenido al margen del debate, centrada en sus propios proyectos y en su vida personal. Sin embargo, fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz se siente decepcionada por los comentarios de su excompañero. Al parecer, Demet considera que Can está siendo injusto al culparla del revuelo mediático que se generó en torno a su relación. Según estas fuentes, Demet siempre ha sido muy respetuosa con Can y ha valorado mucho el trabajo que hicieron juntos en Erkencikus. Y le duele que él ahora parezca renegar de esa etapa de su vida. En fin, amigos míos, este es el drama en toda su magnitud. Can Yaman ha explotado, y ha dejado claro que no está contento con la forma en que se percibió su relación con Demet Özdemir durante la época de Erkencikus. Sus palabras han generado una gran polémica y han dividido a los fans de la pareja. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará todo esto a la relación entre Can y Demet en el futuro? ¿Será posible una reconciliación? ¿O este será el final definitivo de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, hoy hemos desglosado las explosivas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, analizando el contexto de su relación durante Erkencikus y las posibles razones detrás del resentimiento del actor. Hemos visto cómo estas palabras han impactado a los fans y generado una gran polémica en las redes sociales. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo del chisme y la farándula turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y por supuesto quiero saber su opinión sobre todo este drama. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que está siendo injusto con Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso y por supuesto que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen que aún hay más. Porque este chisme tiene más capas que una cebolla y como buen detective del mundo del espectáculo, he estado investigando a fondo para traerles todos los detalles jugosos. Vamos a profundizar un poco más en las posibles razones detrás del resentimiento de Can Yaman. Si bien es cierto que él ha expresado su frustración por el encasillamiento y la atención mediática excesiva, hay quienes sugieren que podría haber otros factores en juego. Una teoría que circula es que Can podría sentirse un poco eclipsado por el éxito de Demet en los últimos años. Después de Erkencikus, Demet ha seguido protagonizando series de éxito y ha consolidado su carrera como una de las actrices más populares de Turquía. Mientras tanto, la carrera internacional de Can ha tenido altibajos y, aunque ha participado en proyectos interesantes, no ha logrado replicar el mismo nivel de éxito que alcanzó con Erkencikus. Esta diferencia en sus trayectorias profesionales podría haber generado cierta competencia o envidia por parte de Can. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otro profesional, son susceptibles a sentir celos y a compararse con sus colegas. Otra teoría que se baraja es que Can podría estar resentido por la forma en que terminó su relación con Demet. Si bien nunca confirmaron oficialmente un romance, muchos fans creían que estaban juntos y que su amor era real. La ruptura repentina y la posterior boda de Demet con otro hombre podrían haber dejado a Can con un sentimiento de abandono o rechazo. Además, algunos allegados a Can afirman que el actor siempre ha sido muy sensible y que le cuesta lidiar con las críticas y la presión mediática.
La atención constante que recibió durante la época de Erkenci-Kuş y las expectativas de los fans podrían haberle abrumado y generado un sentimiento de frustración. En cuanto a la reacción de Demet Özdemir, es importante destacar que la actriz siempre ha sido muy discreta y ha evitado meterse en polémicas. Su silencio hasta el momento no significa necesariamente que esté de acuerdo con las palabras de Can Yaman. Es posible que esté esperando el momento adecuado para responder o que simplemente prefiera no alimentar el drama. Sin embargo, fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz está bastante molesta con Can. Le parece injusto que él la culpe del revuelo mediático y que minimice el trabajo que hicieron juntos en Erkenci-Kuş. Demet siempre ha sido muy profesional y ha valorado la relación que tuvo con Can durante la serie. Le duele que él ahora parezca renegar de esa etapa de su vida. Además, algunos amigos de Demet señalan que la actriz siempre ha sido muy generosa y que ha apoyado a Can en su carrera. Le ha dado consejos, le ha ayudado a conseguir papeles y ha defendido su talento en público. Le resulta ingrato que él ahora la critique y la culpe de sus propios problemas. La polémica generada por las declaraciones de Can Yaman ha dividido a los fans de Erkenci-Kuş. Algunos se han puesto del lado de Can, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión y a sentirse frustrado. Otros se han puesto del lado de Demet, defendiendo su talento y su trayectoria profesional. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de ambos actores se enfrentan y se insultan mutuamente. Los hashtags #Can Yaman desagradecido y #Demet Özdemir reina se han vuelto tendencia en Twitter, mostrando la polarización de las opiniones. En medio de toda esta controversia, algunos fans han pedido a Can y a Demet que se reconcilien y que dejen atrás el pasado. Creen que ambos son grandes actores y que merecen ser felices. Sin embargo, la reconciliación parece poco probable en este momento. Las heridas son demasiado profundas y el resentimiento demasiado fuerte. Lo que está claro es que las declaraciones de Can Yaman han abierto una herida que parecía cicatrizada. Han revelado las tensiones y los resentimientos que existían entre los dos actores y han puesto en peligro su relación para siempre. Ahora, solo el tiempo dirá si Can y Demet serán capaces de superar esta crisis y de reconstruir su amistad. O si este será el final definitivo de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y recuerden, amigos míos, que este es solo el último capítulo de una historia llena de drama, pasión y escándalo. Así que no se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque les aseguro que el chisme nunca termina. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse.